Mírelo acá, un ácido graso saturado, ¿de acuerdo? Solo tiene enlaces sencillos entre carbono-carbono. Es peligroso, ¿de acuerdo? Sobre todo desde el punto de vista metabólico, no se puede transportar ese ácido graso, ¿de acuerdo? Por eso se acumula en las arterias y cualquier zona del cuerpo donde se pueda acomodar, ¿de acuerdo? Forma arteriosclerosis y demás. Es peligrosísimo ese ácido graso saturado, ¿de acuerdo? Bien, voy a mostrarle acá, en esta imagen, por qué este es beneficioso. ¿Listo? Vamos a mirar que este es un isómero cis, ¿de acuerdo? En el doble enlace hay algo que se llama la isomería geométrica. Vamos a hacer un recorderis de esa orgánica referente a cis y trans, ¿de acuerdo? Como en carbohidratos que era D y L. Isomería geométrica. ¿Listo? Entonces observe. Cuando lo más importante en cada carbono del doble enlace, tenemos aquí este carbono y tenemos acá este carbono del doble enlace. Tenemos que mirar los enlaces importantes en cada doble perdón, los enlaces importantes de cada carbono en el doble enlace. Enlaces importantes. Vamos a mirar que los enlaces importantes, estimados estudiantes, serán aquellos diferentes al hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Los enlaces importantes son los diferentes al hidrógeno. Aquí no nos están mostrando los enlaces de hidrógeno. O sea que el enlace importante viene así, ¿cierto? Y el enlace importante acá sigue así, ¿de acuerdo? Bueno, los voy a hacer como es en orgánica, discúlpenme, voy a cambiar el orden de las flechas. Bien, ahora sí, viene así y continúa así. ¿Quién me indica por qué cambia el orden de las flechas? ¿Por qué voy de derecha a izquierda? ¿Quién me indica por qué voy realmente de derecha a izquierda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nos podría aportar una respuesta, por favor? Sí, no. No, señora. Por el grupo funcional principal. Muy bien, Juliet, chócalas. Perfecto. Pues así, bueno, sí, sí, señora. Chócalas. El ácido, el carboxilo, es el grupo funcional principal. Muy bien. Bueno, observe entonces. Yo voy a trazar una raya acá.
A ver si me doy mañas. Bueno, démoslo ahí. Entonces, observe por favor aquí esta línea en el centro del doble enlace. Eso me divide el doble enlace en dos planos. ¿De acuerdo? Cuando me divide el plano, perdón, el doble enlace en dos planos, se puede crear una isomería geométrica. Cis, mismo plano. En ambos. ¿De acuerdo? Cis, mismo plano en ambos. Trans, plano diferente. Bien. ¿Por qué vamos a decir que este es cis? Porque observe que vengo por este plano. ¿De acuerdo? Obsérvelo. Vengo por este plano. Se llega al doble enlace y sigo en el mismo plano. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es nomenclatura o por eso este es un ácido cis. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y le repito. Viene acá en este plano, ¿cierto? En el plano de abajo. Llego al doble enlace. Y sigo por el mismo plano. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de un enlace doble con isomería tipo cis. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Cuénteme, ¿quiere otro ejemplo o así está claro? Bueno, permítame un momento, por favor. Bien, regáleme 2 segundos. Vamos a mirar estos dos. Bien. Vamos a dejarlo aquí, arriba. Vamos a mirar este que se llama ácido oleico. Mírelo acá. Bueno, hagámoslo sin las flechitas. Viene por esta zona, mire que es un ácido graso. Tiene el carboxilo. Entonces viene así. Run. Llegó al doble enlace. ¿Cambia de plano o sigue en el mismo plano? Pregunta nuevamente. Mire el primero. Recuerde, recuerde. A ver si deja. Uy, si dejo. Voy a ver si deja otra. Bien. Mire.
Voy así. Ran. Recuerde que trazo la línea en la mitad del plano. Perdón. Trazo la línea en la mitad del plano, en la mitad del doble enlace para formar los dos planos, el de arriba y el de abajo. Sigo acá. Observe. ¿Cambio de plano o sigo en el mismo plano de abajo? Pregunto nuevamente. Observe. Viene por abajo, ¿cierto? Toca el plano de arriba. Mire la línea que corta, por favor. Mire esta línea. Tocamos la parte de arriba. El plano de arriba, recuerde que eso es cambio de plano. La parte de abajo es un plano, la parte de arriba es otro plano. Le repito nuevamente, cambia o no cambia de plano. No mire la dirección de la flecha. Cambia de plano. Bueno, no cambia. ¿De acuerdo? No cambia. Bien, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Ojo, póngale cuidado. Vamos a mirar. Este viene acá, ¿cierto? Mírelo. Este viene por arriba. ¿Sí observa? Mire dónde se conecta por arriba. Acá por donde sigue, estimados estudiantes. ¿Sigue por arriba? ¿Continúa por arriba? ¿O cambia por abajo? Bueno, mucho mejor, mucho mejor. Yo creo que esa bebé está aprendiendo mucho. Qué chévere. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces note que aquí sí hay cambio de plano. O sea que este es cis y este es trans. ¿Estamos de acuerdo? Chócalas. O sea que ya estamos listos para el parcial. Qué chévere. Primera pregunta. Bueno, otro ejemplo. Mire lo importante de que sea un cis. De manera burda, por favor. ¿Sí? No lo tome a mal. Observe, pues, de manera parcial. ¿Sí? Aquí la forma del saturado es totalmente recto. No puede girar. ¿Sí? Es como si usted en una analogía, perdón, que lo diga de esta manera, llevara pitillos en su sangre. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Esos pitillos son rígidos.
no pueden voltear, no pueden girar, usted no los puede metabolizar, ¿de acuerdo? Observe en el centro, ¿de acuerdo? Mire la diferencia. Cuando tenemos un isómero cis, el isómero cis sí puede girar, observe. El isómero cis viene, llega aquí el doble enlace y ¡pum! Gira. Eso significa que este giro me permite que acá, por ejemplo, una lipoproteína transportadora lo pueda envolver. ¿Estamos de acuerdo? Hay una conexión en este doble enlace que es cis, ¿de acuerdo? En el metabolismo todo funciona a través del isómero cis. Observe el isómero trans. Igualito, igualito al saturado. ¿De acuerdo? Observe entonces cuál es la desventaja de tener o grasas trans o grasas saturadas. ¿Sí? La rigidez en la estructura hace que, por ejemplo, el producto también presente rigidez. ¿Mm? ¿De acuerdo? Eso hace que se pierda la consistencia. ¿Mm? ¿Sale y vale? Aunque los tres son insolubles en agua, podríamos decir que este cis es más afín a formar algo que se mezcle con el agua. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Más o menos. ¿Chévere o no chévere? Bien. Recuerde entonces lo saturado y lo trans. Recuerde acá. Cis, el mismo plano. Trans, planos diferentes. Este se gira, observe. Si nosotros le podemos dar la vuelta a 90 grados, nos queda aproximadamente igual a este. Este nos va a quedar rígido, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos. Hay una nomenclatura, estimados estudiantes, que se denomina nomenclatura común. ¿De acuerdo? Nomenclatura común. Observe que los nombres vienen sobre todo de las tipologías que usted o bien de aquellas fuentes de las que se extraen, ¿de acuerdo? O de procesos o nombres coloquiales en general. No es importante que se los aprenda de memoria. Simplemente recuerde que estos son saturados, ¿de acuerdo? Caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico. Recuerde que los más abundantes o importantes son el palmítico y el esteárico. Acuérdese siempre que se aplique pestañina. Lo que le da consistencia a la pestañina es el ácido esteárico. También tendremos en cuenta mucho este de 20, el araquídico. ¿De acuerdo? Bien, para que lo tenga ahí presente. Mire los insaturados. El palmitoleico. Recuerde que este enlace, ¿de acuerdo? Aunque vamos a mirar después en qué número de carbono está. Acá, este es cis. ¿De dónde proviene el anterior, el último, el del 20? El araquídico. Sí. Pero miramos. No me acuerdo. Pero yo ya le averiguo el dato. Simple curiosidad o lo ha utilizado. Viene del maní. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Sí, es que sí lo había escuchado. Bueno, señora.
Bien, miremos acá. Palmitoleico, retornando. Palmitoleico oleico, que es de 18. Recuerde que son insaturados, pero que son cis. Todos los que le estoy mostrando acá son cis. Mire, este es linoleico con 18 carbonos, pero tiene dos insaturaciones. Mire el linolénico. ¿Cuántas tiene? Una, dos y tres. Mire el araquidónico. Ya tiene bastantes insaturaciones. ¿Sale, vale? Entonces, estos son los ácidos que probablemente vamos a utilizar para explicar todo el metabolismo de ácidos grasos. Bien, ojo a lo importante. Como funciones o como propiedad, los lípidos tienden a ser hidrofóbicos, pero los ácidos grasos tienden a ser anfipáticos. ¿De acuerdo? Cuando usted habla de anfipático, lo anfipático se refiere a que tiene parte polar y parte no polar. Sí, eso es muy bonito en los libros, ¿cierto? Pero, ¿cuál es su aplicación? Espera que me faltó aquí la tilde. Para ustedes, la aplicación es la siguiente. Ahí se la dejo. Anfipático, parte polar y parte no polar. Son estabilizantes en la formación de emulsiones y en otros tipos de alimentos coloidales. ¿Estamos de acuerdo? No se le vaya a olvidar. ¿Listo? Lo anfipático, parte polar y parte no polar. Ejerce la misma acción o el efecto de los detergentes. ¿Listo? Sin embargo, cuando usted utiliza una sustancia anfipática en la producción alimenticia, usted lo que busca es que esa sustancia estabilice las emulsiones, ¿cierto? Que son mezclas de agua y grasa en diferentes proporciones, ¿de acuerdo? Mayonesa, salsa de tomate, mostaza, etcétera. Bien, no se le olvide lo anfipático. Mírelo acá. Tiene una cabeza polar y tiene una cadena hidrofóbica. Esto será lo hidrofílico, esto será lo hidrofóbico. ¿De acuerdo? Es capaz entonces de formar interacciones con algo polar, ¿cierto? Como el agua, y algo no polar, como la grasa, otros tipos de grasa. Y eso permite que usted forme a través de esto una interfase ¿estamos de acuerdo? Esto va a formar una interfase
o una superficie. ¿Sale y vale? Cuando tengo algo anfipático, se va a formar una interfase o una superficie para formar ese alimento. Es decir, que esto funciona como un pegante o como un colbón. ¿De acuerdo? Mantiene unida la parte polar que, por ejemplo, para las emulsiones es el agua. Y bueno, aquello que esté disuelto en el agua, ¿sí? Y acá la grasa. Recuerde que hay dos tipologías. Unas que son WO y otras que son OW. ¿Estamos de acuerdo? No le olvide cuál es la acción que genera este anfipático, esta sustancia anfipática. Tiene algo polar que interactúa con el agua, tiene una parte apolar que interactúa con un tipo de grasa para crear las emulsiones. Recuerde que hay una que es WO, que tiene mayor cantidad de agua, ¿cierto? O sea que estaba hacia arriba. Y otra que es OW, en la que usted tiene mayor cantidad de grasa. Ese es el objetivo de algo anfipático. ¿Sale, vale? Bien. La solubilidad, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Este es un parámetro de calidad. ¿Listo? Bueno, aquí lo llaman punto de fusión. Usted lo va a llamar es algo que se llama punto de humo. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí usted habla de calidad en los lípidos o bueno, en las grasas que usted utilice. ¿Alguien ha tenido que determinar punto de humo? Obviamente eso en el equipo pues le genera el proceso. Usted no tiene que hacerlo a la antigüita, sino ya un equipo le brinda el punto de humo. ¿Alguien sabe qué significa punto de humo? Bueno, bueno. Vamos a mirar si lo incluimos dentro de su consulta, ¿vale? Bien. Miremoslo acá. Nuevamente revisamos lo que estábamos charlando hace algunos minutos. Mire, el palmítico, ¿cierto? Que es este, es saturado, ¿cierto? Mientras que el oleico es insaturado. ¿Este oleico es cis o es trans? Pregunta de parcial. ¿Cómo sé a través de esta figura si es cis o si es trans? El de la parte superior derecha, el ácido oleico, Juliet y demás compañeros. Muy bien, perfecto. Seguimos. Observe acá entonces.
tenemos una propiedad química que es lo que diferencia saponificación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, esto tiene que ver con la saponificación. ¿Listo? Ya miraremos por qué en algunos minutos. Por ahora miremos la reacción de esterificación. Yo tengo la glicerina, que es un alcohol. Y lo que vamos a hacer a través de un calentamiento de más o menos 70 a 90 grados, ¿sí? Lo que va a generar es la unión o la esterificación. Se elimina agua y se unen las dos partes orgánicas. Tenemos éster, éster y éster. Formamos un triglicérido o un triacilglicérido. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvide. Esto tendrá que ver más adelante con la saponificación. ¿De acuerdo? Entonces, primera reacción importante de las grasas o de los ácidos grasos, la esterificación. Biológicamente está bien esta cadena de carbono. Esta cadena de carbono en los tres casos está bien o está mal. ¿Qué opinan ustedes? Sí, señora, la saponificación es para la elaboración de jabón. Muy bien. Bien, esa cadena de carbono que aparece ahí, ¿biológicamente está bien o está mal? ¿Quién se anima? ¿Quién se arriesga? Bueno, ¿qué característica debe tener un ácido graso apropiado? Que sea así, curvo, o que sea recto. ¿Cuál nos sirve? Que sea saturado o que sea insaturado. Observe acá. Si yo quiero una esterificación o un triglicérido, ¿la parte del ácido graso debe ser saturada o debe ser insaturada? Muy bien, muy bien. En esta imagen que usted está observando, los ácidos grasos que aparecen ahí, ¿están saturados o están insaturados? Eso, o sea que no me sirven, ¿de acuerdo? Obviamente es un ejemplo, ¿sí? Pero en la práctica recuerde que usted debe tener triglicéridos con ácidos grasos insaturados. Mire la saponificación. Tiene el triglicérido, lo hidroliza, es decir, le agrega agua junto al hidróxido de sodio y forma es una sal. Ese es el jabón. Y por eso se diferencia lo que es lo saponificable de lo no saponificable. Aquellos lípidos que pueden generar saponificación, es decir, jabones o bien sales de ácido graso, se llaman lípidos saponificables, los que conforman el jabón, o bien las sales de ácido graso.
¿Estamos de acuerdo? Esa es la saponificación. No, señora, muchas gracias por preguntar. Bien, el objetivo del hidróxido de sodio es neutralizar el ácido graso para formar una sal. En la práctica, entonces, se llama índice de saponificación y sirve para identificar el ácido graso. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con otro ejemplo. Grasas simples. Tiene glicerol y un ácido graso. Recuerde que la glicerina es el mismo glicerol. ¿De acuerdo? Diacilglicéridos y triglicéridos. Sobre todo, usted va a encontrar triglicéridos. ¿De acuerdo? Observe, aceites son los más apropiados, mantecas y cebos ya son productos no de materia prima, pero sí para realizar procesos secundarios. ¿Estamos de acuerdo? Ya que los grados de saturación de mantecas y cebos son más altos. O bien, de una forma un poco mejor explicada, los aceites son los que tienen mayor insaturación. ¿Listo? Son más apropiados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Volvemos al mismo cuento. Estos triglicéridos que nos muestran acá son o tienen como base sustancias que son ácidos grasos saturados. Por ejemplo, aquí le hacemos la trampa para que usted los determine como insaturados, ¿de acuerdo? Generalmente lo que hacemos es siempre conseguir o analizar triglicéridos que tengan el mismo tipo de ácido graso. Me quedó chueco este. ¿De acuerdo? Es decir, que tengan el mismo tipo de insaturación. Por ejemplo, recuerde que el de 16 carbonos se llama palmitoleico. ¿Listo? Entonces mírelos. Palmitoleico, ¿cierto? Y el oleico. Por ejemplo. Entonces es mejor tener un triglicérido con 3 ácidos grasos de ácido palmitoleico. Bien, ceras. Cuando se habla de ceras técnicamente es porque hay un alcohol de más de 18 carbonos y un ácido graso de más de 12, por ejemplo. ¿Por qué? Porque forma sustancias muy pero muy grandes. Todas son sólidas. Aquí la esterificación genera es una estructura supremamente sólida. Mire cómo se llama. Palmitato de miricilo. ¿De acuerdo? Mire, la cera de abejas. Son sustancias bastante viscosas. Son muy compactas, obviamente, en estado sólido. ¿De acuerdo? Tiene un alcohol de 30 carbonos y tiene un ácido de 16 carbonos. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta es esta, del parcial.
¿Una cera es saponificable? ¿Sí o no? Le repito la pregunta. ¿Una cera es saponificable? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, ¿cómo se llama la sal que forma? Échele cabeza, esa le sale en el parcial. Bien, seguimos. Hay unos lípidos de membrana, vea que también son anfipáticos, es decir que tienen una parte polar y una parte no polar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos unos que son gliceroglucolípidos y también glicerofosfolípidos. Uy, ¿preguntas? ¿No? Bueno. Esfingoglucolípidos y esfingofosfolípidos. Ya los vamos a mirar en detalle. ¿De acuerdo? Se llaman lípidos de membrana. ¿De acuerdo? Mírelo acá. Todos tienen la misma estructura. Son ésteres. Observe que tienen acá en el centro el glicerol o glicerina. ¿Listo? Mírelo acá. El glicerol o glicerina, que es el alcohol. Acá está la esterificación. Recuerde que los ácidos grasos tienen que ser insaturados. Y mire la diferencia. Acá tienen un fosfolípido. ¿Por qué? Porque tiene un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Este es un fosfato. Éster de fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Aquí abajo tendremos un éster de fosfato. ¿Para qué sirve? Ójolo, ojo, póngale cuidado. Cuando tengo una cabeza polar, señora, Una preguntita, es que tú dices que en la anterior diapositiva decías que era insaturado, pero la estructura no es como la saturada. sí señora, por eso les comento que recuerde que acá debe ser que saturado. Aquí en el ejercicio, en el ejemplo que ponen, tenemos algo que no es, o que es saturado, perdón. Pero recuerde que en la práctica, en la fabricación, usted debe tener en su materia prima no ácidos grasos saturados, sino ácidos grasos insaturados, ¿vale? La idea es que siempre en los productos que usted maneje tenga entonces ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ah, profe, gracias. Bueno, de nada. Bien, miremos acá.
Tenemos un grupo fosfato, un PO4, ¿de acuerdo? Que será la cabeza polar. Aquí en el centro está la glicerina y por este lado, recuerde, ácidos grasos, sobre todo insaturados. Mire cómo lo sabe, por la curvatura que forma en la estructura. Así sabemos que este es insaturado, cis, y que este probablemente será un saturado porque es totalmente recto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos planteando que todos estos lípidos siempre tendrán ácidos grasos, ¿cierto? Que usted puede catalogar como saturados o bien insaturados que son cis o insaturados que son trans. Otra cuestión importante. Siempre, 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 siempre tendrán como base el glicerol o la glicerina. Estos tres carbonos que son un alcohol y pueden formar ésteres o esterificaciones, ¿cierto? Serán la base de esos triglicéridos o sus derivados, como en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos la representación de un ácido graso, de otro ácido graso y del fosfato formando la estructura llamada colina. ¿De acuerdo? Esto es muy utilizado. ¿Alguien ha escuchado qué significa lecitinas? ¿Quién nos puede indicar qué es una lecitina o dónde lo han escuchado? Por ejemplo, Señor, la lecitina de soya o la lecitina es un emulsificante, profe. sí señora. ¿En qué lo ha utilizado? En la purina, profe. Bueno, resulta que, por ejemplo, hay una que está en la soya, ¿sí? Hay otra que está en el huevo, pero todas lo que hacen es emulsificar, ¿de acuerdo? Son sustancias anfipáticas o estabilizantes. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde ello, no se le vaya a olvidar. ¿Listo? Bien. ¿Sale y vale? Bueno. No se le olviden todas las partes. Tiene ácido graso, ácido graso. Recuerde que debe ser sobre todo insaturado, ¿no? Por favor. Aquí tiene un fosfato y aquí tiene la colina. ¿Sale y vale? Bueno. Bien. Observe lo que va cambiando. Voy a hacer un retro de una vez. Mire lo que va cambiando. Esto se llama ¿qué? Colina. Y aquí tenemos etanolamina. ¿De acuerdo? Por este lado está el alcohol y acá tenemos la parte de la mina. Eso significa que en este tipo de lípidos lo que va cambiando es lo que está unido al fosfato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Será que esta y esta tienen la misma función? ¿Ustedes qué opinan? Les repito, ¿esta y esta tienen la misma función? ¿Esos dos fosfolípidos funcionan para lo mismo?
¿Por qué no? ¿Mm? ¿Qué diferencia estructural tienen? Míralo. Mire acá esta. Mire acá esta. ¿Será que hay diferencia? Bueno, mire esta. Aquí tienes un aminoácido que es la serina. Aquí tienes un alcohol, el inositol. Mire, aquí. ¿Mm? Sigue teniendo lo mismo. En conclusión, este es un grupo de sustancias que tienen funciones similares, ¿de acuerdo? Son fosfolípidos. A ver, me explico. Este genera la propiedad de la emulsión, ¿sí? Mientras que este ya no la va a desarrollar de manera eficiente, pero aún así tiene esta función. ¿Estamos de acuerdo? Se pueden agrupar por función, pero a la vez tienen funciones específicas, sobre todo a nivel biológico. ¿De acuerdo? Bien. Esfingolípidos. Adivine cuál es la esfingosina. ¿Qué parte es la esfingosina? ¿La parte A, la parte B, la parte C o la parte D? A ver, les leo. Sí, señora, sí, Lorena. Cada uno tiene su parte específica, refiriéndose a la cefalina. Bien, revisemos entonces nuevamente. Tenemos acá entonces que esta es la parte A, lo rojo es la parte C, perdón, la parte B, esto encerrado es la parte C y por último esta esfingosina es la parte D. ¿De acuerdo? Observe que solo va cambiando una parte. Bien. Mire los procesos en los procesos metabólicos en los que se está o los que se incluye cada uno de ellos. ¿Listo? Esfingomielina, esfingosina, ceramida, cerebrócido, gangliósido. Esto es de origen biológico, es decir, tienen una estructura similar, ¿de acuerdo? Pueden cumplir incluso las mismas funciones, pero a la vez tienen funciones específicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale y vale? ¿Dudas, preguntas? Procesos estructurales sobre todo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno.
Bien, vamos a hacer una corrección acá en la primera parte del trabajo que veníamos desarrollando. Por favor, téngalo presente. ¿Listo? Acá. ¿Listo? Entonces, en un inicio yo había indicado que los ácidos grasos insaturados eran conservantes. ¿Listo? Entonces me quedé pensando y consulté, averigüé y resulta que es al contrario. Los que son fácilmente atacados son los insaturados. ¿De acuerdo? Para que lo tenga presente y hagamos esa corrección conceptual, por favor. ¿Listo? Los que son fácilmente atacados son los insaturados. ¿De acuerdo? Se degradan fácilmente. Mientras que, ojo acá, los ácidos grasos saturados, por ejemplo el caprílico, y eso ya tiene incluso procesos avanzados en experimentación en base científica, o con base científica, que funcionan como conservantes. Hay que revisar, en tal caso, si están avalados desde el punto de vista de aditivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí dejamos entonces primero la corrección y la duda sobre los ácidos grasos saturados como conservantes. Yo creo que tendrán una tasa límite o una cantidad límite para evitar que sean tóxicos para las personas. ¿De acuerdo? Para que entonces haga esa corrección. ¿Sale y vale? ¿Sale y vale? Bueno, muchas gracias. Bien, no se les vaya a olvidar. Bueno, seguimos. Ya vamos para la última parte. Aquí nosotros en la última parte vamos a trabajar unos lípidos bastante complejos que se llaman los esteroides. ¿De acuerdo? Complejos porque son anillos, tienen gran cantidad de carbono, ¿de acuerdo? Y son lípidos no saponificables, ¿de acuerdo? No pueden generar la reacción de neutralización de conformación de sales, la saponificación. Observen la parte superior, los esteroides tienen una estructura básica que es el ciclopentano, que está a su derecha, y este se llama el perhidrofenantreno, porque ha perdido acá una parte de su estructura con los hidrógenos, ¿de acuerdo? Ciclopentano, perhidrofenantreno. Esa es la base de los esteroides. Miremos sus estructuras, ¿sí? Y sus funciones. Entonces mire, hormonas, ¿listo? Esteroles, casi todas tienen esa función hormonal en este caso, ¿de acuerdo? La base fundamental de todos estos esteroides, ¿cierto? Es el colesterol, es decir, el que se encuentra en mayor abundancia será este. El colesterol del cual todos estos en su mayoría dependen, ¿vale? Bien, miremos el colesterol. Recuerde siempre tener presente la estructura básica, el ciclo pentano y los tres anillos que son el perhidrofenantreno, ¿de acuerdo? Mírelo acá, no tiene sino este metil acá y este metil acá. El resto ya hace parte del colesterol, mírelo H, ¿de acuerdo? Y mire esta cadena de carbono también que sale del ciclopentano.
¿De acuerdo? Bien, no lo olvide. Los otros tienen cadenas abiertas o cadenas de carbono alifáticas, se llaman. Mientras que estos se caracterizan porque tienen muchos ciclos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que genera el colesterol, por ejemplo? Observe. El colesterol es una sustancia totalmente apolar, ¿vale? Y en ocasiones lo que hace... Señora, salud. Pregunte. Oui. No, señor, qué pena, es que se me activó el micrófono. Bueno, no se preocupe. Tranquila. Saludos a la bebé. Bien. Resulta que lo que está haciendo acá el colesterol probablemente es interferir con la acción de los fosfolípidos. Esta es la representación de los fosfolípidos. Segunda posibilidad. Aquí lo que está haciendo es almacenándose cada uno de esas moléculas de colesterol. ¿Cuál es la diferencia? Que el colesterol no es tan anfipático o no es anfipático como si lo son los fosfolípidos. ¿De acuerdo? Es decir, que el colesterol, por ejemplo, tiene una función de síntesis. ¿De acuerdo? La función del colesterol siempre será enfocada a la síntesis de hormonas que tienen como base los esteroides. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvide. Aquí, por ejemplo, se empiezan a acumular, ¿de acuerdo? Pero no cumplen la misma función que una sustancia anfipática. Bien, mire la misma fórmula, ciclopentano y los 3 anillos, pero mire que acá tienes un anillo aromático, como tal. Este OH, y acá no tiene una cadena larga, sino un OH. ¿Qué es la progesterona? ¿Quién nos dice? ¿La ha escuchado por ahí? Profe, no sé si estoy mal, ¿es una hormona? Sí, señora. Bueno, para algo de los músculos. Muy bien. Es la hormona femenina. ¿De acuerdo? La hormona de las meros machas. ¿De acuerdo? ¿Cómo decir que no? ¿Sale y vale? Progesterona. La de las meras machas. Y la testosterona es la hormona masculina. Mire la diferencia. Sobre todo acá en la parte superior. ¿De acuerdo? Tiene que ver con procesos de crecimiento en general. ¿De acuerdo? Ah, ya. Recuerde que como son hormonas, están encargadas de la parte de señalización, ¿cierto? De... Oh, Señora. bien. Ah, perdón. Bueno. Uy, si así es terriblosa, ¿cómo será más grande? No me la quiero imaginar. Santo Dios. Bien. Resulta que, retomando, recuerde que la parte hormonal se refiere a cuestiones de mensajería a través del flujo sanguíneo y sobre todo regulación de procesos como el crecimiento, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando está en mayor proporción la progesterona, ¿sí? Que es la anterior, entonces ciertos procesos, sobre todo en la parte sexual, se enfocan a la parte femenina. Entonces, el crecimiento de senos,
la generación del ciclo menstrual, cosas de ese estilo. Y por el lado del proceso de la testosterona, entonces generar el engrosamiento de la voz, el desarrollo de los testículos, ¿de acuerdo? Y demás cuestiones que tienen que ver con esa señalización o ese desarrollo de procesos en el crecimiento. ¿Listo? En algunos casos se ha visto que cuando hay gran cantidad de testosterona genera agresividad, ¿de acuerdo? Y que por otro lado, que mucha progesterona genera sensibilidad, ¿de acuerdo? Pero a mí me parece que eso es más machismo que otra cosa, ¿de acuerdo? Porque en general las tasas de progesterona, testosterona en un ser humano siempre se van a mantener más o menos 70-30. O sea, las damas 70 progesterona, 30 testosterona y los caballeros viceversa. ¿De acuerdo? Cuando usted tiene mucha testosterona, lo que genera son problemas de riñón y problemas de retraso mental, por ejemplo. Igual que con grandes cantidades de progesterona. Bien. Tenemos aquí otras. Mire esta, por ejemplo. ¿Recuerda lo de los cofactores y las coenzimas? Bueno, recuerde la parte de las vitaminas. ¿De acuerdo? Algunas de ellas, ¿cierto? Pueden funcionar como cofactores o coenzimas. Esta en particular, no. Recuerde que las vitaminas generalmente que se pueden utilizar como coenzimas, sobre todo deben ser solubles en agua. Y estas son insolubles. ¿Estamos de acuerdo? De hoy en 15 veremos entonces la parte de vitaminas. Bien. Observe esto entonces. Aquí se hace la comparación entre las damas y los caballeros. ¿Listo? Les repito, no es nada de machismo y demás. Recuerde que lo que regulan son procesos de desarrollo, ¿listo? Bien sea desde la parte femenina o desde la parte masculina, pero en cualquier ser humano deben estar presentes en cantidades proporcionales. Para las damas, mayor cantidad de progesterona, para los caballeros, mayor cantidad de testosterona. Entonces, cuando usted consume gran cantidad de grasas de este tipo o esteroides, lo que hace es aumentar uno o bien el otro. Recuerde que la testosterona aumenta sobre todo la parte muscular, lo que de pronto mencionaban en el chat hace un momento, ¿sí? Entonces, en el argot popular, cuando usted consume ya la testosterona, genera la rudeza o el aumento muscular, ¿de acuerdo? Pero pues eso también tiene un impacto sobre todo en el proceso de manejo de residuos en los riñones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí como la nota para el crucigrama. Bien, entonces mire, recuerde que de estos esteroides, el fundamental es el colesterol, ¿de acuerdo? Recuerde la estructura. Mírelo acá. Tiene el mismo grupo de anillos que todos los esteroides, tiene una cadena por este lado y acá este OH. Este OH es el más importante, mírelo acá. Es el que tiene probablemente esa interacción, digamos, polar con el medio, ¿listo? Es la zona más polar que tiene el colesterol, ¿de acuerdo? Esta zona. Por eso lo ve acá. Por eso usted puede decir, bueno, ¿y para qué sirve? Observe que aquí lo que hace es interferencia, ¿de acuerdo? Se supone que esto debe estar alineado y lo que hace el colesterol es transformar probablemente la función de la membrana. Sin embargo, dentro de sus funciones, recuerde que está el de ser la base fundamental para la síntesis de las hormonas. ¿De acuerdo? Bien. Corticoides.
¿Quién me dice para qué sirve un corticoide? A ver, digan a ver. Pero no todos al tiempo. Para el estrés. Bueno, ¿para qué más? Profe, también son hormonas, ¿no? Sí, señora. Muy bien. ¿Cuál es su función? Bueno, déjela, niña, déjela porque entonces... ¿Por qué me hace llorar la niña? Para la inflamación, profe. Sí, señora. Sobre todo para ello, ¿vale? También lo que dice Juan Camilo que para el estrés. Muy bien, chócalas. ¿De acuerdo? Tienen variedad de funciones, pero entonces manejamos principalmente esas dos. ¿Vale? Digamos que, a ver, hay algunas personas que son inmunosuprimidas, por ejemplo, ¿sí? Y si les aplican ese tipo de medicamentos, pues los matan, ¿de acuerdo? Porque afectan también el sistema inmunológico. ¿Sale y vale? Sobre todo entonces controlan inflamaciones y ayudan al manejo del estrés. Bien, estos son otros que se llaman terpenos, ¿de acuerdo? ¿Cómo los va a identificar? Sobre todo por estas antenas, ¿de acuerdo? En todos no se ve muy bien, ¿cierto? Pero acá se ven estas antenas, ¿de acuerdo? Bioquímicamente, sobre todo, o bueno, fitoquímicamente en general, son metabolitos secundarios que se describen como sustancias señalizadoras de olores. ¿Estamos de acuerdo? Estos terpenos. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que ver con algo que se denomina la química de aromas. ¿De acuerdo? ¿Para qué le pueden servir a usted, por ejemplo? Cuando usted tiene estas sustancias, pues usted se las adiciona a algún producto, ¿cierto? En la que quiera percibir este tipo de olores. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Sobre todo en esos productos, bebidas, ¿cierto? O algunos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, Joana que hace chitos, entonces hacerse un chito con sabor a limón, ¿cierto? Entonces por ese lado empieza, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que aquello que es saponificable es sobre todo de tipo biológico, ¿cierto? O bien para hacer preparaciones como aditivos, sobre todo estabilizantes o emulsificantes que ustedes llaman. Mientras que por este lado, sobre todo con estos terpenos, tenemos aditivos, pero para generar olores o sabores artificiales. ¿De acuerdo? Terpenos, los reconoce por las antenas. ¿De acuerdo? Bien, mírelos por este lado. Ah, bueno, usted de pronto está preguntando, bueno, ¿y esas antenas cómo se llaman? Químicamente se llaman, aquí se lo dejo escrito, son derivados del isopreno. ¿Estamos de acuerdo? Todas estas sustancias, así como las anteriores con el colesterol, son derivadas del isopreno.
¿Estamos de acuerdo? Mire la vitamina A. Derivados del isopreno. Aquí no se nota mucho, ¿no? Pero bueno, por aquí anda. Bien, casi todas estas vitaminas liposolubles son terpenos. Mire el betacaroteno. Bien, vamos para la última. Y nos vamos. Las funciones de los lípidos. Casi todos los lípidos tienen como función ser biomoléculas de reserva. ¿Listo? Es decir, que se acumulan. De pronto lo que Joana preguntaba del araquínico, que está en el maní, son aceites que se guardan allí como fuentes de carbono para que la semilla tenga alimento para convertirse en una planta. ¿De acuerdo? La segunda función después de la de reserva es la de obtención de energía. ¿De acuerdo? Sin embargo, el metabolismo para la degradación de grasas, es más lento que el de azúcares. Por eso es que si usted consume, o si nosotros consumimos mucha grasa y muchos carbohidratos, se va a empezar a engordar. Porque lo primero que se consume son los carbohidratos y todos los lípidos van a empezar a quedar acumulados en el tejido adiposo, en unas células especializadas que están debajo de la piel que se llaman adipocitos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tenemos ácidos grasos beneficiosos, ¿de acuerdo? Wow, unas costillitas. Bien, otra función es la estructural, sobre todo en la conformación de membranas, ¿de acuerdo? Hay otra que tiene que ver con la homeostasis, es decir, mantener la temperatura, ¿de acuerdo? Pero nosotros, por la tipología de la piel y demás, no es como muy eficiente ello. Esto sobre todo funciona en los animales que hibernan, ¿de acuerdo? Sobre todo los osos. Pues seres vivos que permanecen en zonas de estaciones. Nosotros, yo pienso que como seres humanos no tenemos esa capacidad, que entre más gorditos, más guardamos el calor. Obviamente sí, pero las tasas de diferenciación no es que sean como muy notorias entre un gordito y un flaquito. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes.